Imagina, por un momento, encontrarte en la encrucijada de la necesidad desesperada y la oportunidad intrigante. Has perdido tu hogar anterior y, en tu búsqueda frenética de refugio, te topas con una mansión victoriana que se alza ominosamente en una tranquila ciudad. Lo que parece una bendición se convierte en una pesadilla de la que no podrás escapar. Hoy te sumergirás en la oscuridad, en una historia que desafiará tus creencias sobre lo desconocido. Una mansión vacía desde hace décadas, un contrato de alquiler sospechosamente asequible y un protagonista desesperado por un nuevo comienzo. Pero, ten cuidado, porque detrás de las puertas cerradas y las sombras acechantes, se esconde un contrato infernal que cambió la vida de un joven llamado Daniel para siempre. Prepárate para una travesía llena de suspenso y terrores inimaginables mientras exploramos el contrato infernal de la Casa Encantada. Esta es una historia que te mantendrá en vilo, cuestionando la línea entre la realidad y lo sobrenatural, y te hará pensar dos veces antes de firmar cualquier acuerdo en tu vida. ¿Estás listo para adentrarte en el oscuro corazón de esta mansión encantada? Entonces, sigue adelante, pero ten cuidado, porque lo que descubrirás podría atormentar tus pesadillas por el resto de tus días. La desesperación me había consumido. Había perdido mi departamento debido a problemas financieros, y el tiempo se me agotaba rápidamente. Con un salario insuficiente y pocas opciones, me vi obligado a buscar refugio en cualquier lugar que pudiera permitirme. Fue entonces cuando me topé con la mansión victoriana. La estructura se alzaba como un espectro en el centro de la ciudad, una reliquia del pasado envuelta en sombras y misterio. Las ventanas estaban cubiertas de un polvo ancestral y las persianas permanecían cerradas, como si la mansión quisiera mantener sus secretos ocultos. Había escuchado rumores sobre su historia, que se decía estaba maldita y abandonada durante décadas, pero en mi situación desesperada, no podía darme el lujo de ser supersticioso. Llamé al número de teléfono que encontré en el anuncio y una voz siniestra, casi inhumana, respondió del otro lado. El hombre se identificó como Mr. Blackwood, el dueño de la propiedad. Su tono era frío y distante, pero prometió mostrarme la mansión esa misma tarde. Cuando llegué, la mansión se erguía ante mí, imponente y enigmática. Mr. Blackwood me recibió en la puerta principal, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sus ojos parecían penetrar mi alma mientras me entregaba un contrato de alquiler que parecía extenderse hasta el infinito. Mi necesidad de un hogar me hizo pasar por alto los detalles del contrato y lo firmé sin leerlo detenidamente. Ese fue mi primer error. Me mudé a la mansión al día siguiente, llevando solo unas pocas pertenencias. La atmósfera dentro de la casa era opresiva y densa, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de historia y secretos oscuros. Me instalé en una habitación en el ala izquierda de la casa, donde las sombras parecían más profundas. Las primeras noches fueron tranquilas, pero extrañas. Los pasillos parecían extenderse de manera imposible, como si el espacio mismo se distorsionara. El eco de mis pasos resonaba de manera inquietante, como si la mansión estuviera viva y observándome. Las pesadillas comenzaron poco después de mi llegada. En ellas, me encontraba atrapado en una oscuridad interminable, persiguiendo sombras que se burlaban de mí. Los susurros me atormentaban, voces indescifrables que parecían surgir de las mismas paredes. Cada vez que intentaba descubrir la fuente de los susurros, estos se desvanecían en el aire, dejándome con una sensación de profundo desasosiego. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, escuché un susurro claro y escalofriante en mi oído derecho. «Firma el contrato, Daniel», murmuró la voz, enviando un escalofrío helado por mi columna vertebral. Me incorporé de un salto, pero la habitación estaba vacía. El contrato infernal comenzaba a revelar sus garras. Mis amigos comenzaron a notar mi estado deteriorado. Mis ojos cansados y mi rostro demacrado eran evidentes, pero no podía explicarles lo que estaba sucediendo. Temía que pensaran que estaba perdiendo la razón. La mansión me estaba consumiendo, y me di cuenta de que debía descubrir la verdad detrás de esta casa antes de que fuera demasiado tarde. Esta fue la primera señal de que había firmado un contrato con fuerzas mucho más allá de mi comprensión, un contrato infernal que cambiaría mi vida para siempre.
Las noches en la mansión se volvieron cada vez más inquietantes. Las sombras que se movían por los pasillos y las habitaciones adquirieron una vida propia, como si la mansión misma estuviera respirando y observando. Mis pesadillas se volvieron más vívidas y aterradoras, y despertaba con el corazón palpitante y el sudor frío empapando mis sábanas. Los susurros, esos insistentes murmullos que parecían provenir de las paredes, se convirtieron en una presencia constante en mi vida. Cada vez que me adentraba en la casa, los escuchaba, como si la mansión susurrara sus oscuros secretos solo para mí. En una de esas noches oscuras, me aventuré a explorar más allá de mi habitación. Las sombras parecían extenderse como brazos largos y esqueléticos, pero mi deseo de entender lo que estaba sucediendo superaba mi miedo. Caminé por pasillos aparentemente interminables, con retratos antiguos de desconocidos observándome con ojos vacíos. Fue entonces cuando encontré la primera puerta secreta. Al principio, parecía una pared sólida, pero cuando la toqué, cedió ante mi mano y se abrió, revelando una habitación en penumbra. Dentro, encontré una colección de espejos antiguos, todos cubiertos de polvo y oscuros como el abismo. Los espejos eran diferentes de cualquier otro que hubiera visto antes. No reflejaban mi imagen ni ninguna imagen real, sino que mostraban fragmentos distorsionados y aterradores. En sus superficies, vi rostros distorsionados, figuras sombrías y escenas de pesadilla. Los susurros se intensificaron aquí, como si los espejos fueran portales a un reino de pesadillas. Mientras inspeccionaba uno de los espejos, vi un movimiento en su interior. Una figura oscura y retorcida se retorcía en su superficie, como si intentara escapar. Con un escalofrío, me di cuenta de que esos espejos albergaban algo siniestro, algo más allá de la comprensión humana. Salí de la habitación de los espejos, pero los susurros persistieron. Las noches se volvieron aún más aterradoras. Oí pasos en el pasillo cuando sabía que estaba solo en la casa. Las sombras parecían tomar forma y moverse por la casa como entidades vivas. A veces, las puertas se cerraban de golpe por sí solas, y las ventanas se sacudían con un viento fantasmal. Una noche, mientras intentaba dormir, vi una figura encapuchada junto a mi cama. Sus ojos eran vacíos, como dos agujeros negros que absorbían la luz. Extendió una mano esquelética hacia mí, y susurró mi nombre en un tono inhumano. Daniel, dijo, deberías haber leído el contrato. Me desplomé de la cama y encendí la luz, pero la figura había desaparecido. Estaba claro que algo más allá de la comprensión humana estaba en juego, y la mansión estaba tratando de devorar mi cordura. Mis días se volvieron una lucha constante por mantener la lucidez. Sabía que debía descubrir la verdad detrás de esta casa y el contrato infernal que había firmado antes de que fuera demasiado tarde. Cada noche, los susurros en la oscuridad se volvían más amenazantes y mis pesadillas más vívidas. Estaba atrapado en una espiral descendente hacia el terror absoluto, sin saber si podría escapar de las garras de esta mansión maldita. Mi cordura pendía de un hilo mientras luchaba contra los horrores que acechaban en la mansión. Sabía que debía desentrañar el oscuro misterio detrás del contrato infernal que había firmado y las entidades que acechaban en las sombras antes de que me consumieran por completo. Decidí investigar la historia de la mansión en busca de pistas. Descubrí que había pertenecido a una familia adinerada hace décadas, los Blackwood, quienes habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Los rumores decían que estaban involucrados en prácticas ocultas y pactos infernales. Esto solo aumentó mis sospechas de que había caído en una trampa diabólica. Una noche, mientras exploraba la mansión en busca de pistas, encontré una puerta secreta en el sótano, oculta detrás de una cortina que parecía haber estado allí desde hacía siglos. Al abrir la puerta, me encontré en una habitación que parecía un santuario oscuro. Había estanterías llenas de libros antiguos, objetos rituales y velas negras que ardían con una luz siniestra. En el centro de la habitación, en un pedestal cubierto de polvo, descubrí el contrato original. Era un pergamino amarillento con runas arcanas y escritura antigua. Al leerlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
El contrato revelaba un pacto infernal con entidades sobrenaturales que prometían riqueza y poder a cambio de las almas de los inquilinos. Pero lo que me dejó sin aliento fue el precio específico que debía pagar. El contrato establecía que, a cambio de una vida de comodidad y prosperidad material, yo debía entregar mi propia alma en un plazo de 1 año a partir de la fecha de firma. El documento detallaba los horrores que me aguardarían en el inframundo una vez que cumpliera mi parte del trato. Fue entonces cuando Mr. Blackwood, el enigmático propietario, apareció en la habitación. Su sonrisa siniestra se había convertido en una expresión de triunfo mientras observaba mi descubrimiento. Deberías haber leído el contrato antes de firmarlo, Daniel, se burló. Entendí que estaba atrapado en un trato infernal sin salida. Las entidades que acechaban en la mansión comenzaron a manifestarse, sus sombras retorcidas se retorcían a mi alrededor. No había escape, y mi tiempo se agotaba rápidamente. El día que se cumplió el plazo llegó con una oscuridad aterradora. Mr. Blackwood se presentó en mi habitación en medio de la noche. Sus ojos eran como 2 llamas demoníacas mientras me recordaba mi deuda. Sabía que mi alma estaba condenada. La habitación se llenó de sombras y las entidades se reunieron a mi alrededor. Grité de terror mientras me arrastraban hacia un abismo de pesadilla. Mi cuerpo se convirtió en un receptáculo vacío mientras mi alma era arrancada de mi ser, arrastrada hacia el inframundo por las entidades hambrientas. El contrato infernal se había cumplido y yo había perdido para siempre. Desde entonces, me encuentro atrapado en un tormento eterno, condenado a vagar en las sombras y servir a las mismas entidades a las que intenté desafiar. Mi historia es una advertencia para aquellos que buscan refugio en lugares aparentemente tranquilos, recordándoles que algunas ofertas son demasiado buenas para ser verdad y que los pactos infernales pueden condenar el alma más allá de la salvación. Mientras la historia del contrato infernal de la Casa Encantada llega a su fin, queda una lección oscura que debemos atesorar. La mansión victoriana y su siniestro contrato sirven como un recordatorio aterrador de las consecuencias de no leer cuidadosamente los contratos que firmamos, especialmente cuando están envueltos en sombras de misterio. La historia de Daniel, atrapado en un pacto infernal que lo condenó irremediablemente, es un recordatorio escalofriante de cómo nuestras acciones pueden sellar nuestro destino de maneras inimaginables. En un mundo lleno de tratos y acuerdos, debemos recordar que el diablo a menudo se esconde en los detalles, esperando a aquellos que firman sin cuestionar. Así que, cuando te encuentres frente a un contrato, por trivial que parezca, tómate el tiempo para leerlo detenidamente. Examina cada cláusula, busca trampas y, sobre todo, comprende las consecuencias de lo que estás aceptando. No permitas que la desesperación o la urgencia nublen tu juicio, porque detrás de la firma puede acechar un oscuro destino. El contrato infernal de la Casa Encantada es una advertencia temerosa de que las promesas tentadoras pueden esconder horrores inimaginables. La historia nos recuerda que debemos ser vigilantes y estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones antes de que sea demasiado tarde. Así que, cuando te enfrentes a un acuerdo en el futuro, recuerda la historia de Daniel y la Casa Encantada de los espejos susurrantes. Porque en el mundo de los contratos, la ignorancia puede ser la puerta de entrada al terror más oscuro. Si la historia te gustó, suscríbete a mi canal y sumérgete en un mundo de sombras y secretos. Bienvenido a nuestro rincón de pesadillas.